Y bien, estimadas y estimados estudiantes, ahora en continuación con la primera parte de los aspectos generales de la embriología en animales, nos corresponde ahora a hablar en generalidades sobre el sistema reproductor del macho. Ya en el video anterior conversamos acerca de todos los elementos constituyentes del aparato reproductor de la hembra, su constitución histológica, nivel de órganos y estructuras. Y por supuesto, el conocimiento de estas permite entender la importancia de los gametos sexuales para el proceso de fecundación y embriogénesis. Ahora vamos con los aspectos generales del sistema reproductor del macho, para luego en un siguiente apartado comenzar a hablar ya de los procesos respectivos de la fecundación y los procesos biológicos que nos darán como resultado la formación de las hojas embrionarias de donde se derivan los diversos órganos y sistemas que componen a los animales domésticos. El sistema reproductor del macho está constituido por los órganos principales que son los testículos, en donde ocurre la espermatogénesis y la espermiogénesis. Estos procesos no son más que, en primer lugar, la espermatogénesis se refiere al proceso de formación de las células sexuales, los gametos masculinos. Y el proceso de espermiogénesis se refiere al proceso de maduración y adaptación de estos para la fecundación. Junto con los testículos, también vamos a hablar y comentar acerca de las vías espermáticas que utilizan los espermatozoides una vez que se encuentren listos para ser expulsados. Las glándulas anexas que están vinculadas con este sistema reproductor del macho a fin de brindar nutrición, soporte o lubricación de las vías por donde deben circular los gametos masculinos, y el órgano copulador de los machos, que es el pene con sus características histológicas generales. Los testículos son órganos de tipo parenquimatosos y estos órganos se encuentran fuera de la cavidad abdominal. Son considerados glándulas anficrinas y esto se debe a que cumplen una función exocrina y una función endocrina. De allí que existe este término anficrina. ¿Por qué se considera que lo es? Porque desde el punto de vista exocrino, el producto de secreción de estos órganos son los espermatozoides. Y desde el punto de vista endocrino, en los testículos, además de producirse los gametos sexuales que van a ser expulsados, también se secretan hormonas, específicamente la testosterona en gran cantidad. Por ello es considerada una glándula anficrina cada testículo. ¿Cuáles son las envolturas o capas que vamos a encontrar cuando disecamos o estudiamos desde el punto de vista anatómico a los testículos? Bueno, las envolturas que protegen a los testículos por estar fuera de la cavidad abdominal son las siguientes. En primer lugar tenemos la piel con sus características propias, en donde la piel envuelve por completo a estos órganos y le permite regular la temperatura. Si disecamos la piel o la separamos, nos encontraremos con una capa especial de tejido conectivo, conocida como la túnica dartos, y luego la túnica vaginal parietal. Son capas que rodean a los testículos y lo protegen, le ayudan a mantener firmeza dentro de el espacio donde descansan, donde reposan, y también protegen de ciertos impactos o pequeños traumas. Todos estos componentes que hemos mencionado hasta ahora se les conocen en conjunto como la bolsa escrotal. Y la bolsa escrotal tiene como fin proteger a estos órganos y contribuir a la termorregulación. Y esto se debe a lo siguiente. Resulta que los componentes que hay allí en los testículos son bastante sensibles a cambios bruscos de temperatura y también a elementos químicos que pueden reaccionar con temperaturas altas. Y la cavidad abdominal de los mamíferos es caliente, por lo que los gametos sexuales masculinos y los demás componentes de los testículos requieren una temperatura menor
a la que posee la cavidad abdominal de un mamífero a fin de mantener su supervivencia y no sufrir daños. Además de que los gametos masculinos están en una continua renovación, en un proceso mitótico, y eso también involucra gasto energético y producción de calor. Si le sumamos un calor excedente, pues podemos provocar unos problemas genéticos y también metabólicos que darían como resultado anomalías y fallas genéticas en los espermatozoides. Continuando con los componentes o envolturas de los testículos, nos vamos a encontrar también más profundamente con la túnica vaginal visceral y la túnica albuginea, que esta última está bastante adherida al testículo, y ambas, tanto la túnica vaginal visceral como la túnica albuginea, conforman la cápsula testicular. Y esta forma parte del estroma de los testículos. Como órganos parenquimatosos, entonces, los testículos poseen un estroma y un parénquima. Si no recuerdan los conceptos que hemos hablado sobre un órgano parenquimatoso, les sugiero revisar nuevamente el video del sistema reproductor de la hembra, en donde hay un inciso o un apartado donde conversamos acerca de los componentes de un órgano parenquimatoso para entender toda la descripción básica que hablaremos de estos órganos y de otros que sean similares. Continuando entonces, tenemos que a nivel del estroma en los testículos, este está compuesto por un estroma grueso y uno fino. Y dentro del estroma grueso nos vamos a encontrar con la cápsula testicular, con las túnicas que ya hemos mencionado anteriormente. Esa cápsula testicular está compuesta principalmente por tejido conectivo general denso y pueden encontrarse algunas fibras musculares lisas asociadas. Estas pueden provenir principalmente de un conjunto de fibras musculares lisas que forman parte de una estructura que ustedes conocen como el cordón espermático y que antiguamente también se le conocía como el músculo cremaster. Los septos testiculares no son más que tabiques de tejido conectivo que se proyectan a partir de la cápsula y van hacia el interior de este órgano. Y a su vez esto permite los septos testiculares dividir internamente al testículo y a su parénquima en pequeños lóbulos y lobulillos testiculares. Existe un pequeño espacio o pequeña cavidad que se le conoce como mediastino testicular y en esa área convergen todos los elementos parenquimatosos que van a permitir luego dar la salida de los espermatozoides hacia las vías espermáticas. Eso los vamos a ver en la próxima imagen con los cortes histológicos. Y a nivel del estroma fino nos vamos a encontrar que, además de existir los septos testiculares, esos tabiques de tejido conectivo, encontraremos tejido conectivo general laxo a nivel intersticial, rico en pequeños vasos sanguíneos, fibroblastos y fibrocitos que van a rodear todas esas áreas donde se encuentran las unidades funcionales o las células parenquimatosas del testículo. Y cuando nos referimos al parénquima, nos referimos a las unidades funcionales y estas se conocen como los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos son estructuras tubulares o en forma de tubo, con un aspecto muy serpenteado o como serpentina y bastante largos. Un solo tubo seminífero de un mamífero cualquiera puede llegar a medir hasta 3 metros si lo quisieras desenrollar. Y como componentes principales de los túbulos seminíferos tenemos una lámina propia con características muy particulares y el epitelio seminal o epitelio seminífero. A partir de este se originan los espermatozoides. Junto con estos túbulos seminíferos también nos vamos a encontrar con un conjunto de células que son nodrizas del epitelio germinativo o epitelio seminífero y se le conocen como las células sustentaculares. Como su nombre indica, ellas van a brindar sostén y apoyo al epitelio seminal. Y entre un túbulo seminífero y otro, además de encontrarnos con tejido conectivo general laxo intersticial, también encontraremos pequeñas agrupaciones de células
conocidas como intersticiales endocrinas, capaces de producir los andrógenos a nivel testicular. Este es un corte histológico de testículos, uno con menor aumento, como vemos en esta imagen a la izquierda, y aquí a la derecha también estamos observándolos, pero con mayor aumento. Observando cada imagen, veamos primero a la izquierda, desde la periferia hacia la parte interna del órgano, cómo podemos delimitar aquí la cápsula. Y la cápsula, recuerden que es un componente del estroma grueso. A partir de esta cápsula se originan trabéculas de tejido conectivo que se proyectan hacia el interior del órgano y van haciendo la división respectiva en lóbulos y lobulillos testiculares. Todos esos tabiques de tejido conectivo finalmente convergen en un área que es la que les mencioné anteriormente, que se conoce como el mediastino testicular. Y en esta zona de convergencia, todos estos elementos del estroma y también del parénquima se unen y permiten para la salida de un espermatozoide que ya se encuentre listo, preparado, capacitado para la fecundación. En esta imagen a la derecha podemos observar muy bien y definidamente cómo se observa esa cápsula testicular con sus componentes ya mencionados. La túnica albuginea, en primer lugar, y la túnica vaginal visceral que se encuentran allí íntimamente unidas. Los túbulos seminíferos son unidades funcionales de los testículos y como les mencionamos anteriormente, se componen por una lámina propia y un epitelio seminal o seminífero o también llamado epitelio germinativo. El nombre va a variar de acuerdo a los textos o el artículo que estés leyendo desde el punto de vista científico. Dentro de la lámina propia nos vamos a encontrar con una estructura especial. No es una lámina propia que pudieses tú reconocer como las láminas basales, las membranas basales que hemos mencionado en los epitelios de revestimiento. O como también van a escuchar este término, a nivel de los órganos tubulares. La lámina propia a nivel testicular está compuesta principalmente por una lámina basal donde van a descansar las células que dan origen a los espermatozoides, las células sustentaculares, y esa lámina basal es un poco más densa que una lámina basal promedio, debido a que ella cumple una función barrera importante. Junto con esa lámina basal nos vamos a encontrar con un conjunto de células muy específicas llamadas células mioides o células contráctiles peritubulares. Se habla de que estas células mioides o contráctiles peritubulares tienen características intermedias entre fibroblastos y células o fibras musculares lisas. Por eso es que tienen ese nombre particular. Mioide significa semejante o parecido a muscular. ¿A qué se debe esto? Estas son células de origen mesodérmico que se asocian también a los demás componentes que vamos a encontrar acá y permiten rodear a cada punto de túbulo seminífero y además de sintetizar o colaborar en la producción de la lámina basal, estas son capaces de contraerse de manera rítmica y parcial para reducir el tamaño del túbulo seminífero y por ende también ayudar al movimiento de las células germinativas y en el caso de un espermatozoide que está en proceso de maduración, le permite expulsarlo hacia la luz del túbulo y luego ser enviado hacia el sistema de conducción. Junto con estos elementos mencionados, también vamos a encontrar fibroblastos propiamente dichos y abundantes fibras de colágeno, que van entonces a constituir esta lámina propia a nivel de túbulos seminíferos. Muy importante porque a través de esta se difunden los nutrientes que van a nutrir, valga la redundancia, al epitelio seminal y por supuesto también recogen los elementos de desecho, todos los productos del metabolismo y excedentes de agua o solutos que se encuentren en el medio. Aquí podemos observar un corte histológico con tinción de hematoxilina y eosina y vamos a prestar atención principalmente en esta área delimitada con el láser que corresponde a la periferia de un túbulo seminífero.
Y aquí les estoy delimitando principalmente a esa lámina propia que acabamos de mencionar. Y fíjense, aquí vemos un núcleo bastante detallado, con forma plana, muy alargado. Corresponde al núcleo de una célula mioide o una célula contráctil peritubular. Esta célula tiene su cuerpo o citoplasma bastante elongado y se une una con otra, una célula mioide con otra, mediante desmosomas y también uniones estrechas. Y son reconocibles en todos los túbulos seminíferos. Aquí también podemos observar, vemos aquí en este corte histológico parte de un túbulo seminífero, por aquí hay otro y también aquí hay otro. Y podemos ver de este túbulo seminífero, esta pequeña porción que estoy señalando y debilitando acá con el láser, corresponde a la lámina propia con sus componentes y pueden resaltar muy bien los núcleos de las células mioides o células contráctiles peritubulares. En esta otra imagen, con una tinción especial, volvemos a observar un túbulo seminífero, pero fíjense dónde están las flechas rojas, señalando específicamente a los núcleos de células contráctiles peritubulares o células mioides. Los túbulos seminíferos también contienen al epitelio seminífero, además de la lámina propia. Y ahora vamos a haciendo mención breve de los componentes del epitelio seminífero. ¿Qué vamos a encontrar a este nivel? Todas las células espermatogénicas o, dicho de otro modo, células precursoras de los espermatozoides. Aquí vamos a encontrar en primer lugar unas células de reserva, células nodrizas, origen de todo espermatozoide que se le conocen como espermatogonias. Y también vamos a encontrar numerosas células que, de acuerdo al desarrollo biológico y al ciclo de división celular, van a ir cambiando y por supuesto teniendo un nombre distinto. Las espermatogonias se encuentran en la región más basal del epitelio seminífero. Y aquí podemos verlas en este corte histológico con tinción de hematoxilina y eosina. Fíjense bien cómo están señaladas acá, con esas flechas negras. Aquí podemos observar otra espermatogonia. Al lado podemos observar otra espermatogonia. Y aquí también, y así sucesivamente. Lo que tenemos que observar cuando veamos en las prácticas y también vean ustedes al estudiar los cortes histológicos de imágenes, van a delimitar muy bien a los túbulos seminíferos. Recuerden, ubiquen muy bien a las células mioides o células contráctiles peritubulares de la lámina propia, que ellas delimitan a un túbulo seminífero del resto del espacio o del intersticio. Y entonces nos vamos a encontrar en primer lugar con las espermatogonias. ¿Cómo reconocerlas? Las espermatogonias normalmente son, además de estar ubicadas allí en su posición basal, es una célula que presenta, disculpen, presenta un núcleo bastante esférico prominente y se pueden observar muy bien, incluso tienen cromatina bastante laxa, que en muchos casos se puede evidenciar el nucleolo de esas células. Estas células normalmente son esféricas por el preparado histológico y también por el apilado entre unas y otras, pueden perder levemente esa forma. Ellas son prácticamente células madre que contienen carga genética diploide del individuo, es decir, tienen el número completo de cromosomas. Y son células reserva, como les dije, porque a partir de estas se dan origen a los demás elementos o demás células que luego darán origen a los espermatozoides. Ellas dan paso a otros elementos que vamos a conocer como espermatocitos. Entonces, en resumen, las espermatogonias las vamos a reconocer por estar muy cercanas a la lámina propia o lámina basal de la lámina propia. Presentan un citoplasma acidófilo pálido y un núcleo esférico eucromático muy prominente y voluminoso. Luego de ellas vienen otro conjunto de células y empezamos con los espermatocitos primarios o espermatocitos de primer orden.
En este corte histológico vamos a delimitar desde esta zona a una porción de un túbulo seminífero para ir reconociendo. Como les dije antes, las espermatogonias son las que se encuentran siempre en porción más basal y luego continúan estas células, como podemos observar esta señalada. Ellas se caracterizan por ser de mayor tamaño que las espermatogonias. Y esto sucede porque las espermatogonias comienzan luego a ascender y preparan su material genético para dar paso a una meiosis, en donde ocurrirá el proceso de reducción de la carga genética de esa célula para que luego el espermatozoide solo posea la mitad de la carga genética de ese individuo. Por ello es que son de mayor tamaño, porque comienzan el proceso meiótico. Poseen una forma esférica con un citoplasma acidófilo pálido de aspecto homogéneo, y la cromatina es más filamentosa y en algunos casos, como en el de la imagen, esa cromatina tiene un aspecto granular. Aquí en esta imagen, y encerradas con el círculo amarillo, podemos observar muy claramente cómo se ven esos espermatocitos primarios. Fíjense acá. Vean, aquí están señaladas dos espermatogonias. Fíjense la forma esférica de estas, vean el núcleo de cada espermatogonia y ahora comparen el tamaño que pueden ver de este espermatocito primario versus su nodriza o precursora que era la espermatogonia. ¿Ven? Sí se nota una diferencia en el tamaño de estas. Por supuesto también el núcleo ya tiene un aspecto distinto en comparación con el núcleo de la espermatogonia, en donde puedes evidenciar el nucleolo y aquí no. Aquí hay un proceso de reordenamiento de la cromatina y por ende de los cromosomas, porque va a comenzar el proceso de reducción cromosómico. Por ello, pueden reconocerla fácilmente y obviamente los espermatocitos primarios ya no están en contacto con la lámina basal de la lámina propia, sino que se van alejando de esta. A medida que va ocurriendo el proceso de meiosis, estas células van alejándose de la lámina propia y van acercándose más hacia la luz del túbulo seminífero. Seguidamente, de los espermatocitos primarios o de primer orden, nos vamos a encontrar con los espermatocitos secundarios o espermatocitos también llamados de segundo orden. Estos son difíciles de encontrar en todos los cortes histológicos, debido a que el espermatocito secundario tiene una vida corta en comparación con las anteriores. Su tamaño es menor en comparación con los espermatocitos primarios y esto se debe a que ya han pasado por el primer proceso de división meiótica y hay una reducción cromosómica por cada célula. El citoplasma de ellas es acidófilo pálido, también con una cromatina de aspecto filamentoso. Y, como les mencioné, son células de vida corta. Es decir, un espermatocito primario, mientras realiza su proceso de división meiótica, dura más tiempo, pongamos unas horas, mientras que el espermatocito secundario, como tal, solo puede estar allí un par de horas, 1, 2 horas o incluso minutos, de acuerdo a la actividad celular presente en los túbulos seminíferos. Luego de este espermatocito secundario nos vamos a encontrar con las espermátidas. Las espermátidas son células que ya poseen la mitad del ADN o de la carga cromosómica de la especie. Y estos se encuentran más cercanos a la luz del túbulo seminífero. Aquí podemos ver una y aquí también podemos ver otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen dos formas evolutivas de las espermátidas. Resulta que justo por encima de los espermatocitos primarios y secundarios nos podemos encontrar una espermátida que todavía conserva un aspecto más o menos esférico. Este va a cambiar a ovoide, va reduciendo también el volumen de citoplasma. Y hay otra forma de espermátida en la cual, así como vemos aquí señalado con la flecha y junto con estas que estamos observando acá, podemos denotar que hay citoplasma muy escaso, casi imperceptible,
y un núcleo que se está reacomodando y condensando hacia un extremo o un polo de la célula. Ellas se ubican entonces muy cercanas a la luz del túbulo seminífero y de acuerdo a la fase en que se encuentran, las podemos ver con forma esférica u oval, como esta que vemos acá. Y ese núcleo se va condensando y compactando para así dar paso a la célula madura que es el espermatozoide. Por ello existen dos tipos de espermátidas, uno de fase temprana, que es el que se encuentra por encima de los espermatocitos primarios y secundarios, con una forma esférica u ovoide que va reduciendo, va simplificando cada vez su estructura, desprendiéndose de citoplasma. Mientras que la espermátida de fase tardía tiene una forma más ovoide, con pequeñas porciones de citoplasma, un núcleo más ubicado hacia un polo de esta célula y bastante condensado, bastante compacto. Esta espermátida de fase tardía es la que directamente va a reposar en este punto del túbulo seminífero. Y ya no se desprende inmediatamente hasta que por mecanismos de señalización molecular, influencias hormonales, estas van a seguir modificándose y cambiando su estructura para dar origen a un espermatozoide. ¿Qué ocurre dentro del epitelio seminífero que hemos mencionado? Todo este proceso de meiosis y reducción de la carga cromosómica. A partir de una espermatogonio o célula germinativa, vamos a encontrarnos con una carga genética diploide. Están viendo acá el número 46, corresponde a que esta imagen muestra un número ejemplo de la carga cromosómica del ser humano. Las espermatogonias o células germinativas de reserva, ellas realizan mitosis continuamente hasta que llega un punto de diferenciación como tal, donde éstas ya comienzan a dar paso a los procesos meióticos y se dan los procesos de elongación, duplicación de carga y luego reducción. Por ello, las espermatogonias van pasando a ser espermatocitos primarios o de primer orden y ya aquí la diferenciación va a ser más clara, más amplia. En este caso, como hay una reorganización de cromosomas y también de organelas por duplicación y también por reorden, esta célula aumenta su volumen y tamaño. Por eso es que cuando les hablaba en el epitelio seminífero, este espermatocito 1 o primario es más grande que la espermatogonia. Una vez que se da la primera meiosis y comienza la reducción de carga cromosómica, nos encontraremos con un proceso de diferenciación y ya reducción de carga cromosómica en donde están los espermatocitos secundarios y estos como son de vida corta, por supuesto, porque continúan el proceso de reducción y la meiosis 2. Esto nos da como resultado la aparición de las espermátidas de fase temprana y de fase tardía. Y luego, por procesos de diferenciación y especialización de una espermátida, vamos a dar paso hacia los espermatozoides, los cuales ya tienen características propias y, por supuesto, la mitad de la carga genética de la especie. Las espermátidas, entonces, realizan modificaciones varias y entre estas se forma, en primer lugar, un acrosoma que está compuesto por el complejo de Golgi, principalmente. El acrosoma, principalmente, que realiza es una estructura vesicular que se va a acoplar hacia la región donde está el núcleo, que será la cabeza del espermatozoide. Eso va a formar un pequeño capuchón, digámoslo así, y eso permite que las vesículas y las enzimas que produce el complejo de Golgi en esta célula se encuentren allí preparadas para hacer reacción hacia la zona pelúcida del ovocito. Y de esa manera pueden acercarse y entrelazar y hacer contacto con el ovocito. Los centriolos que se formaron durante el proceso de meiosis emigran
para dar paso, o a formar, mejor dicho, el flagelo. Y ese flagelo no es más que la cola del espermatozoide. Este mismo va formándose de manera gradual y progresiva. De manera simultánea, el citoplasma, como les dije, se va simplificando en las espermátidas y se va haciendo cada vez más delgado, más fino y va en gran mayoría dirigiéndose hacia la cola, cubriendo a todo lo que va constituyendo al flagelo. Gradualmente las mitocondrias que se encuentran en esta célula se dirigen hacia la porción flagelar o del cuerpo y de esa manera las mitocondrias van a disponerse en forma de espiral a fin de que permitir concentrarse de manera estratégica y a nivel del segmento inicial de la cola, ellas se mantienen detenidas allí. ¿Para qué? Para poder luego generar la energía que necesita el espermatozoide para el movimiento flagelar. El núcleo generalmente se aplana o adquiere una forma más o menos ovoide o, como dicen algunos textos, de una almendra, pero ya la cromatina está completamente compacta. De esa manera, allí el espermatozoide tiene ya una forma definida porque se forma el acrosoma, la pieza intermedia rica en mitocondrias y los centríolos que estaban útiles durante el proceso meiótico ahora van a dar formación y origen al flagelo del espermatozoide. Y de esa manera, todo este proceso evolutivo va permitiendo que la célula de manera más simple, sencilla, que va eliminando fragmentos de citoplasma y algunas organelas, puede tener ahora una cabeza, un cuerpo y una cola. Todos esos son los componentes de un espermatozoide. Y esta diapositiva es solo como conocimiento y cultura general para ustedes, para recordar el número de cromosomas que existen en carga diploide de acuerdo a la especie, ya que ustedes me escucharon mencionar continuamente que si existe la carga completa o la mitad de la carga genética según la especie. Bueno, aquí les dejo solo esto para su conocimiento general sobre cuál es el número estimado de cromosomas de acuerdo a la especie genética. Y como pueden ver, el número es totalmente distinto al del ser humano, que es de 46 cromosomas. Así se observa un espermatozoide con una tinción especial y pueden ver muy bien cómo está la cabeza y la cola de esta célula, tan importante para los procesos de fecundación y para dar origen a una nueva vida. Si este espermatozoide estuviera muerto, adquiriría la tinción del entorno. Lo pueden ver ahora que se ve como blanco, pero en realidad significa que el espermatozoide está viable, está vivo. Esta es una tinción especial que permite, valga la redundancia, valorar la viabilidad espermática. Hay otros elementos presentes en el epitelio seminífero y en este caso son un grupo de células que permiten cuidar y proteger al epitelio seminífero, a los demás componentes que hemos mencionado, y se le conocen como células de Sertoli o células sustentaculares. Estas células, vistas acá en este esquema del epitelio seminífero, tienen la particularidad de que escapan a las características que hemos mencionado anteriormente en cuanto a morfología celular. Si bien se hablan de que son células altas, muy semejantes a una célula cilíndrica, su morfología es bastante irregular. ¿Y eso a qué se debe? Ellas se apoyan sobre la lámina basal de la lámina propia, mejor dicho, se apoyan directamente sobre la lámina propia, pero ellas emiten prolongaciones citoplasmáticas laterales, que van en sentido lateral, y también en sentido apical. ¿Y eso para qué? En primer lugar, estas células ayudan a sostener a todos los demás espermatocitos primarios y secundarios, pero también cubren y protegen a las espermatogonias. A su vez, una célula de Sertoli es capaz de comunicarse con otra célula de Sertoli mediante uniones estrechas.
Estas uniones estrechas, que ya conocimos en las clases de tejido epitelial, son uniones bastante herméticas y selectivas, además de también mantener sus uniones directamente con la lámina propia. De tal modo que ellas, además de sostener a los espermatocitos primarios, secundarios y las espermátidas a nivel apical, pueden tomar los nutrientes que se atraviesan por difusión a través de la lámina propia y difundirlos en el medio. Se observan muy bien y son detallistas en este esquema. Pueden darse cuenta que aquí no estamos hablando de matriz extracelular, de espacios intercelulares. Prácticamente aquí todo está muy unido. Todo está bastante estrecho y cercenado porque, además de economía de espacio, se necesita un cuidado muy especial de estas células que son las que contienen la carga genética para la supervivencia de una especie. Entonces, las células sustentaculares son células nodrizas que van a ayudar con la nutrición y el soporte de todas las demás células del epitelio germinativo o epitelio seminal. Son muy importantes desde el punto de vista ultraestructural, son ricas en proteínas de anclaje y también son capaces de difundir y captar muy bien el agua y otros solutos para transmitirlo a otras células y así alimentarlas. Microscópicamente, en un corte histológico las podemos reconocer porque el núcleo tiene forma ovoide. Y en cuanto a la cromaticidad, el núcleo es eucromático. Su citoplasma es acidófilo pálido, por lo cual puede confundirse fácilmente con parte del citoplasma de alguna espermatogonia o de un espermatocito que se encuentre a su alrededor. Cuando están bien delimitadas, ellas pueden ubicarse muy bien y sobre todo los núcleos van en dirección basal. Son importantes además porque ellas constituyen a lo que se conoce como la barrera hematotesticular o barrera sangre-testículo. La barrera sangre-testículo es una estructura altamente especializada que protege a todas estas células que hemos mencionado del epitelio seminífero, con el fin de que el sistema inmune no sea capaz de reconocerlas. Estas células se encuentran en división continua, tanto mitosis como meiosis, y durante ese proceso de reducción de carga genética o proceso meiótico, puede ocurrir la expresión de moléculas que están en el interior de la célula, pueden salir a la superficie durante el proceso de reducción de cargas genéticas, y si el sistema inmune se da cuenta de ello, puede reconocer esto como un elemento extraño y puede atacar directamente y destruir a estas células. Por lo tanto, la inmunidad está aislada o no puede contactar a este nivel gracias a esta barrera. Esta barrera hematotesticular la componen los mismos endotelios capilares que se encuentren diseminados en el interior del testículo junto con la lámina propia y también estas uniones intercelulares que poseen las células de Sertoli o células sustentaculares. De tal modo de que es una barrera altamente selectiva, más fuerte que otras conocidas y que permite proteger a las células del epitelio germinativo del sistema inmunológico para que no ocurra un proceso de reconocimiento de elementos como extraños y que puedan provocar una reacción de inmunidad y muerte celular. Esa barrera prácticamente solo permite el paso de agua, pequeñas moléculas y proteínas de muy bajo peso molecular, valga la redundancia, y aquellas otras que puedan ser filtradas a través de la microvasculatura. Saliéndonos de los túbulos seminíferos, nos vamos a encontrar con espacios entre uno y otro que están ocupados por las células intersticiales, que son células que tienen una función completamente endocrina. Las células intersticiales o células de Leydig se encuentran ubicadas en los espacios que hay entre los túbulos seminíferos. En este corte histológico podemos observar aquí el segmento de un túbulo seminífero. Por acá a la derecha tenemos otro y por aquí por debajo tenemos otro más bien pequeñito.
Y puedo observar muy bien que esta área está ocupada por unas células que tienen un aspecto vacuolar o espumoso, con sus núcleos esféricos definidos. Y en cuanto a la forma de la célula, estas células no tienen una forma cúbica, no tienen forma plana, sino que tienen una forma poliédrica. Es decir, poseen más de 4 superficies o más de 4 caras. Estas células tienen un citoplasma de aspecto espumoso, como les mencioné, pero es acidófilo. ¿Y a qué se debe ese aspecto? Es porque cuentan con numerosas gotas lipídicas microscópicas que se organizan en forma de racimos. Esas gotas principalmente son de colesterol, pero también pueden ser gotas ya cargadas de hormonas que están siendo sintetizadas por estas células intersticiales o de Leydig, ya que su función principal es la de producir los andrógenos testiculares. Una vez que ya hemos conocido los elementos constituyentes de los testículos y la unidad funcional de estos, ahora vamos a conocer el sistema de conductos excretores en los que son capaces de transportar los espermatozoides y el semen como tal hasta que éste es expulsado a través de un eyaculado. Tenemos vías espermáticas o conductos genitales, intratesticulares y también extratesticulares. Dentro del testículo o lo que conforma el sistema de vías espermáticas intratesticulares, tenemos a los túbulos rectos, la red testicular o conocida también como rete testis y los conductos eferentes. Las vías extratesticulares son aquellas que, como su nombre indica, están fuera del testículo y la componen el conducto epididymario, el conducto deferente, el conducto eyaculador en aquellas especies donde exista el conducto eyaculador y la uretra. Cuando hablamos de estos conductos ya estamos hablando prácticamente del epidídimo, que es un órgano que rodea en una porción y polo a cada testículo y permite conducir y transportar a los espermatozoides. Los túbulos rectos son unas estructuras que vamos a encontrar a nivel de mediastino testicular y se van a caracterizar porque, en primer lugar, no poseen el epitelio germinativo que podemos ver en un túbulo seminífero cualquiera. Así que en esta imagen, que ha sido tomada del atlas a color de bacha y bacha de histología veterinaria, veamos aquí a la derecha cómo está señalado con el número 9 varias células que componen al epitelio seminífero todavía o el epitelio seminal. Pero veamos aquí a la izquierda, estamos observando un espacio en donde no vamos a encontrar ya un epitelio germinativo, no vamos a encontrar células sustentaculares. Esos túbulos rectos poseen un epitelio de revestimiento que va de cúbico simple a cilíndrico simple. Y ellos se ubican entre túbulos seminíferos y también otra porción que se llama red testicular. ¿Cómo sucede esto? Bien, en los segmentos finales de los túbulos seminíferos, ya que convergen hacia el mediastino testicular, allí no vamos a encontrar células de divisiones, sino que vamos a encontrar células que van a permitir el transporte y el movimiento de esas espermátidas que necesitan ir transformándose en espermatozoides. Por ello, el epitelio varía de cúbico simple a cilíndrico simple, ya que éstas son capaces de amortiguar y sostener a estas células para que se vayan desplazando en el medio. Y por supuesto, solo tienen función conductora. La red testicular está conformada por numerosos canales anastomosados y también tortuosos, bastante irregulares, distinto a lo que podemos ver en un túbulo seminífero. Y la red testicular básicamente tiene forma de un laberinto. Aquí vamos a encontrar un epitelio de revestimiento cúbico simple con microvellosidades y en algunos casos el epitelio de revestimiento es plano simple. Y cada red testicular o elementos de la red testicular va a estar rodeado por una capa de tejido conectivo general laxo. La función de la red testicular es captar esas espermátidas que están cambiando y están haciendo su proceso de maduración hacia espermatozoides. El conducto eferente es un conducto
que está formado por un epitelio cilíndrico simple ciliado con una lámina basal sobre la cual descansa este epitelio y luego está también rodeado por una capa de fibras musculares lisas dispuestas de manera circular que le permiten la contracción rítmica a esta estructura y por ende permitir la salida y el desplazamiento de los espermatozoides en proceso de maduración. Fíjense acá en este corte histológico cómo podemos ver, señalados con el número 4, la luz de esas estructuras que conocemos como conducto eferente. Se las muestro a menor aumento debido a que esta es una característica fácil de reconocer para los conductos eferentes. Tienen una luz muy amplia. Y el epitelio, si lo observamos a mayor aumento, pues va a ser cilíndrico simple ciliado. La presencia de los cilios a este nivel les permitirá desplazar, mover en forma pasiva a los espermatozoides en maduración para que estos no gasten energía. Esa es la razón de ser. Y aquí podemos observar a mayor aumento el corte histológico de un conducto eferente, también lo llaman conductillo eferente. Es lo mismo en realidad. Y vean que la estructura es bastante delgada. Tenemos el epitelio cilíndrico simple ciliado, presente acá, y que descansa sobre su lámina basal e inmediatamente hay una capa de fibras musculares lisas delgadas dispuestas de manera circular rodeando al conducto eferente. Estas, al contraerse, como les dije, estrechan la luz del conducto y permiten el desplazamiento y el movimiento de esos espermatozoides para que estos no gasten la energía que poseen, la cual debe ser gastada en el proceso de fecundación. El conducto epididimario es otra estructura que también va a permitir el transporte y paso de espermatozoides. También los puede contener en un punto determinado. Este conducto está tapizado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Aquí no vamos a encontrar cilios ni microvellosidades, sino estereocilios. Y ya ustedes deben de recordar cuál es la característica importante de los estereocilios. A su vez, este epitelio de revestimiento descansa sobre una membrana basal y se encuentra rodeado por una capa de fibras musculares lisas, longitudinales y circulares que le permiten contraerse y así permitir también el movimiento de estos espermatozoides. En este punto, en la luz de los conductos epididimarios, ya los espermatozoides se encuentran maduros, esperando su salida. Y si estas células no abandonan este conducto en un eyaculado, estas células van a morir, van a sufrir apoptosis y van a ser reabsorbidas en este punto. Los conductos deferentes son estructuras que poseen una mucosa con numerosos pliegues longitudinales. Y a este nivel, ¿qué nos importa? Que esta luz sea un poco tortuosa o irregular. ¿Para qué? Para que pueda mover, desplazar y tener mayor contacto con el espermatozoide que va a ser enviado hacia el eyaculado. El epitelio de revestimiento del conducto deferente es epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. Y ese epitelio descansa sobre una lámina propia submucosa de tejido conectivo en general laxo y en algunos segmentos de este conducto deferente encontraremos glándulas tubuloalveolares ramificadas que van a sintetizar distintas proteínas y también secretan agua hacia la luz de este conducto, permitiendo lubricar y también brindarle nutrientes a esos espermatozoides. ¿Por qué? Hasta ahora yo no les he mencionado que el espermatozoide tenga movimiento, sino que es apoyado, sino que es desplazado. Esto se debe a que el espermatozoide, una vez formado, si se activa, comienzan las mitocondrias a generar energía, se da el movimiento flagelar, pero se agota de una vez la carga de ATP y de energía que posee este espermatozoide. Y si la gasta mientras se encuentra todavía en vías espermáticas y no propiamente en el eyaculado, en el microambiente uterino, que es donde tiene que moverse el espermatozoide para poder alcanzar al ovocito y fecundar, imagínense, nunca ocurriría un proceso efectivo de fecundación. Volviendo a esta estructura, el conducto deferente, además de tener un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios,
Tiene una lámina propia submucosa de tejido conectivo general laxo y pueden observar en esta imagen que hay una capa bastante gruesa, como podemos ver acá, que está conformada por músculo liso y en algunos puntos también hay, como les dije, glándulas tubuloalveolares ramificadas. La musculatura lisa facilita la contracción rítmica de esto y por ende el movimiento y desplazamiento de los espermatozoides. Inmediatamente por encima de la túnica muscular nos vamos a encontrar con una adventicia, que no es más que una capa de tejido conectivo general laxo sin mesotelio. Aquí tenemos distintos cortes histológicos, uno con la coloración de rutina del conducto deferente y otro con una tinción especial. Este que vemos acá, arriba y a la izquierda, corresponde al conducto deferente teñido con coloración HIE. Y vean cómo la mucosa se repliega hacia la luz, formando pequeños pliegues primarios. Esto permite una mayor superficie de contacto con los gametos. Y fíjense también algo que caracteriza muy bien a este conducto, además de una luz con numerosos pliegues irregulares, tiene una capa muscular de fibras musculares lisas bastante gruesa y le rodea inmediatamente una túnica adventicia. Aquí, con mayor aumento y con una coloración especial, podemos observar ese epitelio de revestimiento que está en la mucosa, que es el estratificado cilíndrico, una lámina propia sobre la cual descansa y una muscular bastante ordenada. En aquellas especies como el bovino y equino, que es donde se encuentra el conducto eyaculador, ese deferente, o conducto deferente, perdón, realiza una saculación o dilatación que se le conoce como ampolla deferente o ampolla deferencial. Aquí lo estoy señalando con el láser y está marcado con la letra A. Este dibujo representa, aquí en línea roja, a la porción final de ese conducto deferente, que va a desembocar en un punto de convergencia o en un punto de cruce. ¿Con quién? Con el conducto de una glándula accesoria. En este caso, representada con puntos, corresponde a una vesícula seminal o las vesículas seminales y marcada con la letra B. Ambos conductos, el de las vesículas seminales y el mismo conducto deferente que aquí se ha dilatado formando la ampolla deferente, se unen en común para dar origen a esta pequeña estructura delineada en verde y con la letra C, que va a desembocar en la uretra. Y este pequeño punto es lo que se conoce como el conducto eyaculador. En otras especies, la desembocadura, tanto el conducto deferente como el conducto de las vesículas seminales, se da por separado. La uretra, que es otro punto u otra vía espermática extratesticular, tiene tres porciones desde el punto de vista histológico. Tiene una porción prostática, eso significa que está relacionada con ese órgano, la próstata, y aquí la podemos ver. Una porción membranosa y una porción peniana. Cada porción de esta tiene un mismo fin, transportar a los espermatozoides y también a los fluidos seminales. La uretra en sus distintos puntos tiene una variación a nivel de la túnica mucosa. En primer lugar, al inicio de la formación de esta, hay numerosos pliegues longitudinales que son tortuosos e irregulares. Y vamos a encontrar un epitelio de revestimiento cilíndrico simple o cilíndrico estratificado. Y en algunos casos se puede encontrar incluso una pequeña porción de epitelio o polimorfo o urotelio proveniente de la vejiga urinaria. La submucosa está conformada por un tejido conectivo general denso y regular. En el caso de los equinos y los felinos, en este espacio de la submucosa vamos a encontrar glándulas morfológicamente de tipo tubulares simples, que se le conocen como glándulas uretrales. Son microscópicas. Y a su vez, luego de la túnica submucosa nos encontramos con una túnica muscular constituida por tejido muscular liso que rodea y va dando forma a esa uretra.
Aquí podemos observar un corte histológico correspondiente a uretra. ¿Okay? Esta es una porción muy vinculada con la próstata, solo que como está en menor aumento no se distinguen muy bien los componentes glandulares de la próstata. Y esta es la mucosa de la uretra. Se las muestro ahí a menor tamaño para que pudiesen denotar todas las características que hemos mencionado. Además de la mucosa, vendría la submucosa y luego, mucho más externamente, la túnica muscular de esta. Las glándulas accesorias del aparato reproductor masculino permiten lubricar el espacio que hemos mencionado en la uretra por donde se transporta el semen o el espermatozoide con todos los demás componentes. También modifican el pH del entorno, brindan un poco de nutrientes también y de solutos que necesitan los espermatozoides para su alimentación, ya que están fuera de los testículos. Y allí tenemos entonces a la próstata, las vesículas seminales y las glándulas vulvouretrales. La próstata es un órgano macizo o parenquimatoso que tiene dos porciones. Una porción compacta, visible y palpable en algunas especies, y una porción diseminada, que no es visible macroscópicamente, sino desde el punto de vista microscópico, y solo se ve en un punto específico donde esta glándula se adosa a la uretra. La próstata como tal tiene un estroma y un parénquima. Entonces, el estroma está conformado por una cápsula de tejido conectivo general denso y también con pequeñas porciones de tejido conectivo general laxo. A nivel de las trabéculas, también se ha encontrado en la mayoría de las especies fibras musculares lisas asociadas. Esto facilitaría la contracción de la glándula y la expulsión del material de secreción de esta. El parénquima se describe como una glándula túbulo-alveolar compuesta. Esto significa que esta glándula posee, en primer lugar, adenómeros con morfología tubular y alveolar. Y posee numerosos conductos excretores de tipos primarios, secundarios, etcétera, que dan origen a un conducto común. Todos los adenómeros poseen un epitelio de revestimiento que va de cúbico simple a cilíndrico simple con microvellosidades. Y esas células las podemos observar de acuerdo a los distintos segmentos o lobulillos que podamos observar de la próstata. El perro es el único animal que solo posee próstata y no posee las demás glándulas accesorias. Las vesículas seminales son otras glándulas accesorias que se clasifican morfológicamente como una glándula túbulo-alveolar compuesta. Estas tienen una característica muy particular. Si bien es una glándula tubuloalveolar compuesta, al disecarla y al estudiarla macroscópicamente, tiene un aspecto de saco con una luz tubular. Por ello, se le hace una descripción de una túnica mucosa, la cual está constituida o revestida por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, que descansa sobre una lámina basal y una lámina propia submucosa de tejido conectivo general laxo. La túnica muscular de las vesículas seminales está compuesta por numerosas fibras musculares lisas que rodean por completo, levantando forma a las vesículas seminales, y esas fibras musculares lisas se disponen en forma longitudinal. Y por encima de la túnica muscular tendremos una túnica adventicia. Las glándulas vulvouretrales, de acuerdo a la especie, tienen una clasificación morfológica distinta. Por ejemplo, en los suinos, en los gatos y en macho cabrío, la clasificación morfológica del parénquima es tubular compuesta. Significa que posee numerosos adenómeros de forma tubular y bastantes o numerosos conductos excretores. Pero en el caso del caballo y del toro, nos vamos a encontrar con una clasificación morfológica de tipo túbulo-alveolar compuesta. Es decir, esta glándula a nivel de parénquima posee adenómeros de morfología tubular y alveolar con numerosos conductos excretores que se comunican entre sí y con un conducto excretor principal. Esta glándula se caracteriza porque a nivel estromático tiene una cápsula
conformada por tejido conectivo general denso y fibras musculares estriadas esqueléticas, cosa que no habíamos mencionado anteriormente en ninguna otra glándula u órgano tubular. Y las trabéculas de tejido conectivo que van hacia el interior de la glándula bulbouretral están constituidas principalmente por tejido conectivo general denso. El parénquima es reconocible porque todos los adenómeros están revestidos con un epitelio cilíndrico simple. Aquí podemos observar un adenómero bastante amplio y aquí otro. Y vean que todas las células cilíndricas están organizadas con un citoplasma acidófilo pálido, sus núcleos en posición basal. Es fácil de distinguir. Los conductos que posee son de tipo intercalares, es decir, entre los pequeños adenómeros vamos a encontrar conductos pequeños intercalares tapizados o revestidos por un epitelio cúbico simple y numerosos conductos colectores que no van a producir ninguna secreción. Todos esos conductos van a converger en un sistema de conductos intraglandulares que van a captar todo el material de secreción producido a nivel de adenómeros y lo vierten en un punto específico dentro de la uretra para así, junto con los espermatozoides y otros elementos accesorios, formar el plasma seminal. El pene, que es el órgano copulador del macho, además de transportar la orina proveniente de la vejiga urinaria, también ayuda con el transporte del semen completo ya formado. Y tiene tres componentes, una raíz, un cuerpo y un glande. El pene desde el punto de vista general tiene unos constituyentes básicos. En primer lugar está cubierto por la piel y esta piel a su vez se proyecta hacia el interior de la porción más cercana hacia afuera, que es el glande, pero no con características propiamente de la piel externa, sino conserva elementos propios de la piel, como es el epitelio de revestimiento, que es el plano estratificado, queratinizado. Por supuesto no vamos a encontrar pelos, pero sí podemos encontrar glándulas anexas que provienen de la piel. El pene está cubierto por la túnica albuginea del pene, y este a su vez proyecta trabéculas hacia el interior del órgano copulador. Y en puntos específicos las trabéculas convergen para engrosarse y formar un septum o tabique principal, que es completo en el caso del caballo y el perro y en otros no. Además de esto, el septum también, además de formar una pequeña división de cuerpo esponjoso y cuerpo cavernoso del pene, también brinda hacia los alrededores pequeñas trabéculas de tejido conectivo que, según la especie doméstica, puede estar o no engrosadas esas trabéculas y dar paso a cavernas vasculares que se conoce como el tejido eréctil. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del cuerpo del pene y el glande discurren numerosos vasos sanguíneos o hay un lecho vascular bastante amplio. De acuerdo a las especies domésticas, se forma un tejido eréctil. El tejido eréctil no es más que cavernas vasculares rodeadas por tejido conectivo. Entonces, en ciertas especies domésticas, en este tejido eréctil hay mayor proporción de tejido conectivo y en otras nos vamos a encontrar con mayor proporción de estas cavernas vasculares. Aquí podemos observar un corte histológico de pene y si vemos desde afuera hacia adentro, aquí podemos observar muy bien la túnica albuginea que les estaba mencionando y desde la túnica albuginea se van formando tabiques o proyecciones de tejido conectivo general que van dividiendo y en el caso de la especie que luego posea, forman un verdadero septum a nivel central. Internamente, más internamente, encontramos el cuerpo cavernoso del pene y también el cuerpo cavernoso de la uretra. Y en estos lugares donde se forman esos finos tabiques de tejido conectivo, también está el tejido eréctil. Y de acuerdo a la proporción de estas cavernas vasculares o del tejido conectivo, es que se puede clasificar el pene según el tipo de tejido eréctil presente. Por lo tanto,
podemos hablar de que en el caso del caballo existe un pene de tipo vascular porque predominan mucho las cavernas vasculares, esos vasos sanguíneos tortuosos e irregulares que inundan toda esa zona y permiten la erección del animal gracias al llenado de sangre. En el caso del el berraco, que es el nombre zootécnico del macho cerdo, y en los rumiantes el pene es de tipo fibroelástico. Por lo tanto, aquí predomina más a nivel del tejido eréctil el tejido conectivo general denso. Las cavernas vasculares sí existen, solo que en menor proporción. Y en el caso del perro y el gato, el pene, según su tejido eréctil, es de tipo intermedio. Tiene elementos balanceados tanto de cavernas vasculares como de tejido conectivo general. Y en el caso del perro, pues nos encontramos con la particularidad de que posee un área de calcificación dentro del cuerpo del pene que se conoce como el hueso peniano. Y el gato a nivel de su superficie en el glande presenta numerosas proyecciones de epitelio plano estratificado que se conocen como las espículas. Muy bien, hasta acá vamos a dejar la clase correspondiente al conocimiento del sistema reproductor del macho. Aquí están las referencias con las que les voy dejando y desde donde se tomó esta clase de sistema reproductor del macho. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, no duden en contactarme a través del correo electrónico para poder ayudarles con lo que ustedes necesiten comprender sobre este sistema. Y estaremos entonces en conversaciones dentro de una próxima clase. Espero que se encuentren muy bien y que este conversatorio de este tema sea de su agrado.